Buenas tardes, bienvenidos al debate de Sanitaria 2000, de Redacción Médica. Traemos esta tarde a la mesa un asunto de actualidad. Supongo que los contertulios, los debatientes que nos acompañan esta tarde coincidirán en que es un tema de actualidad y que lleva siendo de actualidad mucho tiempo y parece que va a seguir siendo de actualidad porque no sé si es un tema o no bien resuelto, eso se debatirá en la mesa. El título del debate que nos reúne es el modelo asistencial y el paciente crónico, adaptación o transformación. Hablamos de cronicidad, de espacio sociosanitario, de modelo asistencial, de coordinación entre niveles, en fin, de un montón de cosas que supongo que saldrán, como digo, en la mesa. Paso a presentarles a nuestros invitados. Empiezo por mi derecha de la mesa, a la izquierda de sus pantallas. A mi derecha, como digo, está Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Julio, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A su derecha, Belén Soto, presidenta del sector eHealth de FENIN. Belén, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. A nuestra izquierda, a mi izquierda, a su derecha, José Luis Gisterri, presidente de Semergen. José Luis, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. A la izquierda de José Luis, Carlos Catalán, director médico del Grupo Rivera Salud. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y cierra este ala de la mesa Juan Carlos Julián, coordinador de ALCER, de la Asociación para la lucha contra las enfermedades renales. Juan Carlos, bienvenido. Los pacientes también supongo que tienen algo que aportar en esta mesa, ¿no? Sí, muchas gracias. Eso esperamos, muchas gracias. Pues como decía, hablamos de la cronicidad, del modelo sociosanitario. Bueno, vamos a ver si las cifras que tenemos sobre la mesa, ¿no? Cada vez es evidente que la población sanitaria, la población envejecida española es más envejecida, vamos hacia un modelo de atención al crónico, hay un montón de datos que corroboran esto, no voy a entretenerme porque yo creo que lo fundamental es que ustedes den su visión, pero bueno, la primaria sí que es un buen conocedor de cómo ha evolucionado el sistema sanitario hacia esa cronicidad y hacia ese paciente pluripatológico, paciente mayor, paciente polimedicado. No va a empezar José Luis, aunque hablamos de primaria, va a empezar, si le parece, Julio, esta primera ronda de intervenciones para, desde su perspectiva, ver cómo afrontamos este nuevo reto y esta nueva situación, ¿no? Estupendo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias y decir que, bueno, durante los últimos tiempos, pues se ha debatido, cuando se hablaba de sanidad, se hablaba de temas económicos, de problemas presupuestarios, de problemas de ver cómo llegar, por así decirlo, a final de mes, ¿no? Entonces, el debate económico enmascaró otra serie de problemas de fondo que son los que de verdad constituyen la esencia misma de la reforma sanitaria, ¿no? Es decir, durante pues una serie de décadas hemos vivido en el Sistema Nacional de Salud mirando hacia los episodios agudos y evidentemente esto ha cambiado. Simplemente las referencias al número de personas mayores y a las expectativas de envejecimiento en España nos conducen a tener en cuenta que estamos ante un panorama distinto. Las enfermedades crónicas son habituales en las personas mayores, no son exclusivas de las personas mayores, esto conviene también destacarlo, pero en todo caso suponen una manera nueva de gestionar los servicios sanitarios, ¿no? La atención primaria tiene una significación absolutamente fundamental y no simplemente, como se venía diciendo antiguamente, como la puerta de entrada al sistema. Algunos se interpretaban con la puerta de entrada al hospital. Evidentemente esto no es así. La atención primaria, tanto al principio, en medio como al final, tiene muchísimo que decir. Entonces la organización de la sanidad, los niveles asistenciales y su coordinación, el volumen de recursos, no solamente económicos, sino también humanos, en cada uno de los niveles, eso requiere ser repensado y también es necesario conectar precisamente con los aledaños del sistema sanitario, que son los servicios sociales. Las personas mayores, e incluso muy mayores, pues necesitan algo más que la asistencia sanitaria, ¿no? Y esto, pues hay toda clase de ejemplos que seguramente en el debate tendremos ocasión de ponerlo encima de la mesa. Se llega a decir que ha habido un cambio de paradigma sanitario y ahora pues el envejecimiento y la cronicidad marcan los nuevos tiempos. La cronicidad, insisto, no significa personas mayores, porque hay una parte muy importante de enfermedades crónicas que se vinculan a enfermedades que hasta hace poco eran mortales, pero gracias a los avances diríamos científicos y de los medicamentos, pues enfermedades que eran mortales ahora son crónicas.
Probablemente ahora se abre una expectativa nueva y ya empieza a hablarse hemos pasado de las situaciones que no tenían solución a las enfermedades crónicas, y ahora en el horizonte parece que vamos a ver si aparece la curación, como digamos, nuevo horizonte. Algo de eso ya hay y ya hablaremos seguramente. Ha sacado Julio ya el tema de la hepatitis C sobre la mesa y no queríamos hablar de la hepatitis C. Decía Julio un dato, una estadística que me ha llamado la atención preparando el debate, ¿no? Que no es un problema de personas mayores, el 45% de la población mayor de 16 años tiene algún tipo de problema crónico, ¿no? Belén, desde su perspectiva, ¿no? Desde una empresa de tecnología, que puede aportar también el sector a la nueva situación. Bien, yo coincido plenamente con algunas de las afirmaciones de don Julio, y es cierto que desde la industria siempre somos muy receptivos y estamos intentando anticiparnos a todas las tendencias, y es verdad que hay un entorno muy cambiante, hay unas circunstancias pues en cuanto a la población, en cuanto a envejecimiento, el tipo de enfermedades, pero también pues, vemos que hay una gestión económica que también es muy preocupante, y tratamos de dar soluciones a toda esa problemática pues haciendo esfuerzos muy grandes en innovación, en desarrollo, en buscar la tecnología que pueda habilitar. A mí sí me gustaría destacar desde la industria que muchas veces cuando se plantea el tema de cronicidad respecto de la tecnología se habla de nuevas tecnologías. Yo creo que hay muchas empresas, no solo multinacionales, sino hay mucha empresa pequeña y mediana española que ha hecho una inversión muy grande, muy fuerte en desarrollar tecnologías que pueden habilitar y permitir que se hable de otros entornos. Yo creo que la problemática, muchas veces, el considerarlas como nuevas tecnologías parece que nos aboca al cajón de proyectos pilotajes, proyectos piloto, y no tanto algo que sí que se embebe al final dentro de lo que es todo gran cambio transformacional, que abarca no solo la tecnología, sino la organización y las personas. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos encontramos desde la industria es que esas inversiones no terminan de cuajar muchas veces porque lo que no está terminado de resolver probablemente sea todo lo que es la integración de redes. Hablamos de la información, existe mucha información en el sistema. Yo creo que la única manera de ser capaz de aunar y hacer proyectos integrales es juntando la información con una adecuada gestión organizativa y de los procesos. Vemos ahí un poco el reto como industria, insisto, tecnología, probablemente ya estemos en condiciones, se ha hecho mucha inversión, hay proyectos de mucha índole y yo creo que ahora mismo la tecnología no es un problema, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente con la sensibilidad que existe en las administraciones y otros entornos, lo que tenemos que ser capaces es de vencer esas barreras y habilitar entornos donde la información fluya, donde se conecte, donde realmente se diseñe una manera de integrar no solo los prestadores de servicios, sino también entornos sociosanitarios. Ahí yo creo que tenemos el principal reto. Y desde la industria, bueno, pues también queremos ponerlo de manifiesto. Muy bien, muchas gracias. Abrimos la puerta a la primaria y tiene la palabra José Luis Gisterrey. Bueno, muchas gracias a Médica por la oportunidad de estar ahí con todos vosotros y de compartir esta tertulia con gente, yo creo que muy experta, ¿no? Yo diría, en primer lugar, que lo ha dicho bien Julio, que el modelo de atención a la cronicidad implica un cambio absoluto en lo que es la atención, el modelo de atención sanitaria en este país, pasando de un modelo de atención a agudos, en fase de curación de agudos, a una fase de atención a crónicos, pero insistiría en un aspecto importante, desde una perspectiva poblacional, donde tiene que integrarse el paciente, el primero, el cuidador, la familia, la administración y el profesional sanitario, ¿no? Esto es clave para que haya un éxito en lo que sea una atención paradigmática, la atención a la cronicidad, que es una condición que nos preocupa a todo el mundo. Yo soy médico de familia, paso consulta y todos los días veo pues, un promedio de pacientes en torno a los 75-80 años, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues en este momento es sabido que, aunque sean un 10-20%, consumen un 70% de recursos. En este sentido, pues bueno, en atención primaria el 80% de las consultas son generadas por enfermedades crónicas, originan un 60% de demanda de urgencias hospitalarias, son en general enfermedades de pacientes bastante añosos, pluripatológicos, comorbilidades, frecuentación excesiva, demanda de asistencia a domicilio, demanda de hospitalización, requerimiento de pruebas complementarias, polimedicación. Entonces esto requiere un abordaje multifactorial que yo creo que está perfectamente reflejado, y luego debatiremos, en el abordaje, en el plan estratégico para el abordaje de la cronicidad del Ministerio de octubre del 2012, que para mí es una excelente hoja de ruta
para poder llegar a buen puerto. Lo que sí pongo en duda es que en este momento se estén haciendo las cosas bien a nivel de todo el Estado español. Existe una gran variabilidad interautonómica e interautonómica. O sea, entonces yo creo que hay que corregir, por una parte, la necesaria equidad e igualdad en el trato a nivel de la cronicidad en toda España, y también, por supuesto, un aspecto que luego me referiré, que para mí es trascendental. Si estamos diciendo que la atención primaria es la clave de un éxito, porque hay que vaciar el hospital de crónicos, esa es la palabra clave, hay que mandar la atención primaria. Pero si el médico de familia no está adecuadamente formado y no tiene capacidad de resolución, porque se le dota de material necesario para poder resolver problemas, evidentemente esto está fallando. Entonces, para mí, de entrada, un problema que tiene en este momento el abordaje de la cronicidad en España es precisamente que nos ha abordado un plan de formación continuada obligatorio para el profesional sanitario, que tiene que lidiar, permitidme la expresión, con el enfermo crónico, tanto a nivel de enfermería, a nivel de médico y a nivel de trabajador social. Muchas gracias, José Luis. Carlos, hablaba la primaria y ahora habla el hospital y la primaria también, que Rivera también gestiona primaria. Carlos. Bueno, en esta introducción no quería tampoco acabar ya el debate, sino solamente presentar un poco quiénes somos. Desde hace 12 años ya gestionamos de forma integral departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, y venimos a hablar justamente de esto, de nuestra experiencia, de la gestión, de la coordinación, de la integración y de los beneficios que aporta justamente a la atención de la cronicidad. Pero no nos gusta hablar solo de cronicidad. El modelo asistencial es un modelo asistencial basado en la salud. Si solamente atendemos el final del proceso, nos olvidamos que los pacientes, muchos ahora están sanos, dentro de unos años empezarán con factores de riesgo y al final acabarán desarrollando enfermedades que son las que en estos momentos nos ocasionan tantos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, hablamos un poco de que nuestro modelo se basa en, como comentaba Belén también, sistemas de información, gestión clínica, gestión de recursos humanos y sobre todo en crear una cultura en los profesionales común de que esto no es un tema o solo del hospital o solo de la primaria, es un problema de todos, de los asistenciales y de los no asistenciales. Solamente de esta manera o desde el punto de vista podemos obtener beneficios desde el punto de vista del paciente, que es al final el que sufre nuestras descoordinaciones, ¿no? Nada más, de momento. Carlos, como turno inicial, suficiente para introducir luego más aspectos. Juan Carlos, cerramos esta primera ronda con su intervención, por favor. Bueno, desde las organizaciones de pacientes, la perspectiva de la cronicidad es que parece que ha ido más rápido los avances médicos, afortunadamente, y la esperanza de vida ha aumentado mucho más rápido de lo que el propio modelo asistencial ha sido capaz de adaptarse a esta situación. Entonces nos encontramos en una situación en que ya el sistema se ha ido adaptando. Probablemente necesitemos una transformación, como comentaba don Julio también. El ámbito ya no es exclusivamente sanitario, es sociosanitario. Lo comentaba también doña Belén, que probablemente es la hora de introducir la tecnología ya la tenemos. Quizá la innovación sea cómo podemos introducir esa tecnología en el modelo asistencial que tenemos para que funcione realmente, pero es el reto que tenemos en este futuro inmediato y donde, como comentaba también el doctor Gisterri, todos los agentes tienen un papel importante. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a los 5 por esta primera ronda de palabras, de intervenciones. Se han puesto ya sobre la mesa muchos aspectos. Todos coinciden en que el modelo ha cambiado, está cambiando, vamos hacia una nueva realidad asistencial derivada de una nueva realidad demográfica, ¿no? Hay datos, porque estadísticas hay muchas, ¿no? De qué número de porcentajes de pacientes tienen más de 3 enfermedades, cuántos están polimedicados. Hay datos de que la gestión que se está haciendo ahora mismo con el paciente, con el tipo de paciente, no sea eficaz, quiero decir, incluso a nivel económico, ¿no? La atención que se está prestando ahora en hospitales de agudos a enfermos crónicos realmente es ineficaz basada en algún dato. ¿Estamos gestionando mal ahora mismo al paciente que está asistido por el sistema? Seguro que... No, hay datos en este país, yo creo que acreditan fehacientemente el interés
que puede tener el abordaje en ciertas patologías concretas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la enfermera gestora de casos, que ha publicado la Consejería de Sanidad datos recientemente, ha conseguido una disminución importante del objetivo fundamental, que es el reingreso hospitalario de pacientes de alto complejo, ¿no?, que llamamos enfermos crónicos complejos, ¿no? Hay además incluso experiencias en Cataluña, en el País Vasco, quizás comunidades autónomas que tienen un adelanto respecto al enfoque necesario de la cronicidad, Andalucía también, que están aportando datos, sobre todo en el tratamiento de las líneas asistenciales de continuidad y específicamente en la enfermera gestora de casos, que una vez estratificada la población, evidentemente existe una serie de beneficios indudable. Es así, lo que sucede es que debería de implementarse, y yo al principio no pretendo decir que no se hagan las cosas bien, lo que pretendo decir es que el profesional sanitario debe conocer lo que es la cronicidad, cómo se estratifica la población, qué necesitamos, cómo podemos mejorar. Si uno recibe información de que estamos con un plan de estrategia de cronicidad y no sabe lo que es un enfermo complejo, o cómo hay que detectar esa complejidad, quizás nosotros como sociedad científica, y hablo como científica, propugnaríamos un plan de formación continuada necesario para el profesional que en este caso tiene que tratar el problema, que es el médico y la enfermera, ¿no? Entonces, por eso probablemente se hacen cosas mejor, pero se pueden hacer mucho mejor, seguro, ¿eh? Yo, si me permites, a mí sí me gustaría comentar en relación con algo que ha anticipado Carlos, que me parece muy importante. No solo es la gestión de la cronicidad, sino la anticipación. Es decir, cómo somos capaces de identificar grupos de riesgo, estratificación de nuestra población, y cómo somos capaces de involucrar cada vez más al paciente en su autocuidado, en la gestión de su salud. Yo creo que la sensibilidad que tiene en general la población creciente, preocupación por su propia salud, cuidado de la salud, cómo interactuar con el sistema. Estamos viendo que cada vez hay más demanda de los pacientes de acceder a sus datos, a su imagen, a su historia. El hecho de que el paciente pueda al mismo tiempo aportar información, creo que es muy importante, ese camino de doble dirección. Creo que no estamos preparados para hacer esa gestión, y estamos viendo que hay miles de dispositivos en la industria, muchos muy sofisticados, pulseras que detectan cuánto tiempo has dormido, los pasos. ¿Qué haces con esos datos? ¿Quién lo quiere? ¿Quién se queda con esos datos? Esa gestión de lo que es un término muy acuñado y que se está debatiendo a todos los niveles internacionalmente, que es el population management. ¿Cómo se hace esa estratificación? ¿Cómo se hace esa previsión? ¿Cómo anticipar? ¿Y cómo formar? Yo creo que el tema de sensibilización es muy importante, pero ya se está trabajando en esos ámbitos. Se está haciendo el hecho de reingresos en base a perfiles, gestionando a través de sistemas de Big Data, y disculpadme que utilice, porque al final como industria estamos ya trabajando en soluciones de Big Data que te permiten adelantar, estratificar y preparar esto. Organizativamente creo que no estamos todavía preparados en España para asumir ese paso. Es muy importante. Creemos que eso hay que abordarlo también. ¿El paciente crónico, Juan Carlos, siente que en estos últimos años el desarrollo de las nuevas tecnologías, la concienciación de las administraciones hacia esa necesidad de una integración entre los niveles, el paciente crónico, digo, siente que ha evolucionado algo su papel dentro del sistema? O más o menos la percepción que tiene de cómo es tratado, cómo es asistido, no ha cambiado? Hombre, es evidente que en los últimos años la percepción es de que se le tiene más en cuenta, o por lo menos que las administraciones y el resto de los agentes sociales empiezan a ver como importante el papel que pueden tener los pacientes en la evolución del sistema en general. En ese sentido, yo creo que todo el mundo tiene indicios de que hay formas para mejorar lo que actualmente tenemos en el modelo asistencial en cuanto a la atención a pacientes crónicos. Y las propias administraciones en los últimos años han tomado pasos en ese sentido. Hay estrategias de abordaje de la cronicidad, tanto en ámbito estatal como en comunidades autónomas. Lo que hace falta es, de verdad, ir un paso más allá y que no sea exclusivamente la estrategia en el papel, sino que esté en la realidad. La división entre niveles asistenciales tradicional, todos coinciden en que no debe continuar así para un correcto abordaje del crónico. Pero en la práctica
seguimos en esa situación de separación de niveles. Como decía antes uno de los contertulios, la primaria es la puerta de entrada y pensamos que ya de ahí pasa al hospital y el paciente se queda en el hospital, luego le recupera el médico de primaria una vez que vuelve después del ingreso. ¿Sigue funcionando así en buena parte de los casos, Julio? Yo creo que el cambio de cultura todavía no se ha producido. Creo que afortunadamente los análisis que hay te llevan a que es necesario el cambio. Y yo creo que incluso están identificados los factores y los instrumentos para el cambio. El problema en este momento pasa también por un cambio de cultura y un cambio de actitud. Posiblemente ese cambio de cultura y actitud no es solo ni de los profesionales ni solo de los pacientes, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? Se trata de invertir en salud y no de gastar. Creo que una cosa que nos podría llevar a una reflexión es el concepto de gasto sanitario como si fuera la expresión misma de una sanidad potente, cuando realmente, pues ahí está el dato siempre de Estados Unidos, con el entorno del 20% del Producto Interior Bruto, y el nivel de insatisfacción es muy alto, de insatisfacción y de falta de asistencia. Cerca de 45 millones de norteamericanos carecen de esa protección. Por tanto, yo creo que la idea de invertir en salud es importante. Inversión rentable, eso supone una gestión adecuada de los recursos, tanto económicos como técnicos, de investigación y, por supuesto, los humanos. Yo creo que conseguir la implicación de los profesionales, ahí está esas perspectivas de aprobación de una norma sobre desarrollo profesional. Creo que eso puede contribuir a una motivación mayor y también a no sentirse aislado, sino parte de una organización. Creo que el profesional puede hacer mucho y los gestores, evidentemente, tienen mucha responsabilidad de cómo lo organicen. Una organización que no favorezca un cambio cultural, pues es negativa. Por otro lado, y coincidiendo con Belén, pues el tema de las nuevas tecnologías entendidas en su aspecto de tecnologías sanitarias, en su más amplia dimensión, yo creo que obligan también a replantearse muchas cosas. Antes, la posesión de unos determinados datos, desde los científicos y de investigación hasta los de la historia clínica, parecía que la idea de propiedad era uno de los elementos definitorios del pasado. Yo creo que el futuro, funcionar más en comunidad y en poner en común, diríamos, también la información es fundamental. La historia clínica digital, pues yo creo que es una herramienta potentísima, pero seguro que una vez descubierta la importancia que tiene la historia clínica digital, lo importante es alimentar esa historia clínica digital y ver cómo se accede y cómo se gestiona esa historia. Es decir, no se trata solo de almacenar, sino se trata también de gestionar esa información. Y yo creo que ese trabajo es algo que está por venir, ¿no? Y bueno, por otro lado, también hay que andar con cuidado con las nuevas tecnologías, porque efectivamente, si bien es cierto que, por ejemplo, la telemedicina pues puede ayudar a resolver determinados problemas, no podemos convertirla en una especie de mito en el que al final se produzca el aislamiento del paciente y la falta de contacto directo con el profesional. Creo que el calor humano se necesita también, es irreemplazable. Las máquinas llegan hasta donde pueden llegar, pero evidentemente los profesionales sanitarios tienen que tener su espacio. Y luego, en el caso de los pacientes, las nuevas tecnologías pues también son estupendas, porque efectivamente, como decía Belén, permite acceder a la información, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que en este momento pues en España hay cerca de 8,5 millones de personas mayores de 65 años donde la brecha digital no es una teoría, es una realidad. Bueno, no quiero hablar de los 2.400.000 que tienen 80 años, ni de los 400.000 que tienen 90. La brecha digital en este caso no es una brecha, esto es un abismo. Entonces, quiero decir que las nuevas tecnologías deben ser accesibles para las personas mayores, fácilmente gestionables, entendibles,
y evidentemente sin olvidarnos también de un sector social muy importante que es el sector de la discapacidad, donde la accesibilidad de las tecnologías no pueden ser una nueva barrera, sino que deben ser un instrumento para inclusión social más importante. Creo que hay trabajo. Me gustaría incidir un poco más y profundizar en el asunto de la descoordinación entre niveles asistenciales. Creo que es básico en este asunto, ¿no? Y tenemos aquí a un médico de primaria y a Carlos como director médico de Ribera. Yo no sé si Carlos, cuando hablamos de descoordinación entre niveles, no sabe de lo que estamos hablando, o es un problema que no viven en los hospitales de su grupo. Esto es... la inercia es algo que nos contagia a todos y contra la que tenemos que pelearnos todos los días. Es decir, uno está ubicado en su zona de confort, y hablo tanto del hospital como de la atención primaria, de los enfermeros como de los médicos. Lo difícil es uno pensar en paciente como centro del sistema y que todos nos tenemos que mover y todos tenemos que perder esa comodidad. Pero sí que facilita sin duda esa coordinación común o conjunta, ¿no? Claro, yo creo que cuando nos ponemos todos a hablar de pacientes y utilizamos herramientas comunes y tenemos objetivos comunes y tenemos un modelo de incentivación común en el que todos ganamos, sobre todo gana el paciente, todo esto se acaba diluyendo, pero supone un esfuerzo, ¿eh? No, dejado a su libre funcionamiento, dentro de 20 años estaríamos repitiendo esta tertulia si tenemos que transformar o adaptar el modelo asistencial. Yo creo que hay que transformarlo, es decir, esto significa cambio importante y no podemos seguir haciendo lo que hasta ahora. Hay que poner en evidencia que los pacientes que requieren, los que comentaba el doctor Gisterri, crónicos complejos, que son un 5% de la población, pero que utilizan o necesitan utilizar los recursos sanitarios con mayor intensidad, estos pacientes, desgraciadamente, para la atención primaria son invisibles porque son complejos y no estamos acostumbrados a manejarlos, tenemos desconocimiento, falta de formación, miedo y los dejamos un poco, entre comillas, abandonados a su suerte y cuando tienen algún problema vuelven al hospital y vuelven al hospital y vuelven al hospital. Pues tenemos que empezar a hablar de las personas con nombres y apellidos y tanto en el hospital como los médicos y las enfermeras, distribuirnos y centrarnos en un plan individualizado que sirve para esta paciente y no sirve para el de al lado. Y luego tener en cuenta que muchas veces los aspectos biológicos son los más fáciles de tratar, los sociales, el vivir solo, el no tener recursos, el estar en un edificio en el que no hay ascensor, pueden ser los que condicionan más la enfermedad, ¿no? O sea, en esto yo creo que todos sumamos, vuelvo otra vez un poco al origen, hay que contar con los trabajadores sociales, con los recursos municipales y muchos problemas de enfermos tienen que ver no solo con que tomen o no la medicación, que es la causa más frecuente de que acaben otra vez en el hospital los pacientes, sino de que a lo mejor no hay nadie, un cuidador principal que se encargue de darles esa medicación. Hay que sentarnos y todos un poco perder el miedo a lo desconocido, a perder nuestros privilegios o nuestra comodidad, y esa es la transformación. Yo no sé si como se coincide también, ¿no?, en la necesidad de sacar al enfermo crónico del hospital porque quizá no es su sitio natural para ser tratado, y que sea el centro de primaria o que sean otros modelos de hospitalización o de asistencia que ahora hablaremos también de ellos. Bueno, la primaria está preparada, no formativamente, que también a lo mejor, como reclamaba usted, un plan de formación, pero la primaria está preparada por presupuesto, por medios, por carga de trabajo, para vaciar los hospitales y llevarlos a los centros de primaria. Antes quería contestar a la coordinación de niveles asistenciales. Para mí es una cuestión, yo creo que princeps. En este momento yo no puedo generalizar, yo no sé exactamente lo que pasa en la zona de la Ribera o lo que pasa en la zona de Madrid. Sí que cuando hablo con los compañeros existe una total descoordinación entre niveles asistenciales. O sea, el paciente no sigue lo que se llama continuidad asistencial, aspecto clave, y además dentro de la línea estratégica del Ministerio es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad crónica, la continuidad asistencial es un tema fundamental. Y esto viene determinado por la necesaria historia clínica común interoperable. O sea, si no tenemos una historia clínica común interoperable, poco podemos avanzar. Os pongo un ejemplo. Hay datos de la SEMI, publicados el año pasado, donde la existencia de más de 5 enfermedades crónicas origina visita a 13 especialistas. Repito, más de 5 enfermedades crónicas origina visita a 13 especialistas. Eso es tremendo. Eso con una historia clínica común
se hubiera evitado. Pero además eso genera la polifarmacia, la medicación, la iatrogenia, etc. Entonces yo creo que es fundamental la interacción de líneas especiales como condición princes para que esto pueda funcionar. El paciente debe ser atendido allá donde sea mejor atendido y por el profesional más cualificado y en el entorno que toque, sea social o sea sanitario, pero no me lo toques de aquí a allá y de allá para acá. Tú déjalo estar donde tiene que estar. ¿Cómo? Con formación y cualificación, que es lo que tú decías. ¿Tú crees que la atención primaria en este momento está preparada para recibir esa avalancha? No. No está taxativamente, y preguntar a compañeros de familia. Yo paso consulta todos los días. Entonces, quiero decir que no estamos preparados. No sabemos lo que es una pirámide de Kaiser. No sabemos un modelo de estratificación. No sabemos qué paciente crónico complejo tiene más necesidades de actuación. Y hablo de enfermedad crónica que estás aquí, porque además yo trabajo mucho con la Sociedad Española de Nefrología y trabajo mucho en la cátedra de cronicidad con líneas de enfermedad crónica. Y estamos analizando precisamente lo que es la cronicidad de enfermedad crónica, lo que es la diálisis, lo que representan los 48.000 pacientes que hay en España en este momento en situaciones de terapia hormonal, de terapia renal sustitutiva, lo que representa el gasto del 3% de PIB en enfermedad renal crónica. No estamos preparados, por tanto son cuestiones baladís. Lo que hay que hacer es una determinación de participación, como hemos hecho las sociedades científicas en el plan estratégico, donde la condición fundamental era conocimiento de la cronicidad, donde en el pregrado, en la universidad, punto número 1, que la enfermera y el médico cuando salen sepan lo que es la cronicidad. El paradigma va a cambiar. No le formes en apendicitis aguda, no le formes en peritonitis, es muy importante, pero fórmala en enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, artrosis, que son ejemplos paradigmáticos que tenemos en este momento en enfermedad crónica. ¿Y dónde está el coste? El coste está en enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, artrosis, diabetes, etc. Por tanto, en este momento, atención primaria no está preparada en ningún caso para... Hay honrosas excepciones, por supuesto, y puntualmente te puedo decir que hay comunidades como Cataluña o, por ejemplo, Euskadi, que están trabajando muy bien con enfermería, con farmacia y con médicos. Efectivamente, pero eso debe ser, yo creo que universal. Yo creo que esto es una cuestión universal, es una cuestión de Estado, donde los 17 sistemas de salud que tenemos en este país, dentro del Consejo Territorial, debían de ponerse de acuerdo en hacer un abordaje común necesario para que esto se pueda neutralizar en los próximos años.